Buenos días, mi nombre es Diego Villela, yo soy monitor de oboe de la Orquesta Sinfónica de la Corporación Cultural de Puente Alto y este es el video número 7, la clase número 7. Los temas que vamos a tratar hoy día tienen relación con la caña de oboe, nuevamente. Vamos a terminar una caña que comenzamos los videos anteriores. Y lo segundo que vamos a hacer hoy día, vamos a hablar sobre algunas problemáticas en las cañas, ¿ya? En la fabricación de las cañas, sobre todo en la etapa en que ya estamos probando las cañas, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que revisar? Vamos a ver con el tiempo que tenemos en este video cuántos problemas alcanzamos a revisar, si no seguiremos en el próximo. Nosotros habíamos comenzado con una caña, ¿no es cierto?, que yo había dejado en una caja, ¿ya? Y quería probarla hoy día de nuevo. Esta caña, que es la que tengo acá, que en un principio tapaba muy bien, yo la remojé hoy día, la saqué de remojar y sentí que se le escapaba un poquito de aire. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando se le escapa un poquito de aire? Bueno, como les conté la semana pasada, todo esto se va ajustando, por eso es bueno ir haciendo las cañas por fase, porque todo se va ajustando un poco. A pesar de que esta caña estaba bien amarrada y tenía esmalte de uñas que yo le he hecho para fijar el hilo, se le escapaba una gotita, era muy mínimo de aire, entonces yo le puse teflón, ¿no? El teflón que se usa para cañerías. Tenemos varias posibilidades. Tenemos teflón, tenemos también un plástico, que es el mismo plástico, la Lusaplast, que lo podemos cortar en tiritas de 1 centímetro, más o menos, y lo podemos aplicar. Y existen otras opciones, pero que en Chile es más difícil de comprar, de conseguir, que están hechas, fabricadas de forma orgánica, ¿ya? Las opciones más fáciles de conseguir en Chile son teflón y la Lusaplast. Lo que sí tenemos que tener cuidado de que en lo posible cada vez que terminemos de ocupar la caña, saquemos la banda de teflón o la banda de plástico para que no se nos humedezca la caña cuando la dejamos reposando. Si no, cuando la dejemos en la caja reposando, va a guardar tanta humedad que se nos va a llegar a podrir por dentro, ¿ya? Va a empezar a sonar pésimo, le vamos a cortar la vida, ¿ya?, a nuestra caña. Entonces, esta era la caña, y lo que voy a hacer ahora es ver cómo rula, ¿ya? Cuál es el graznido que tiene. Ok, primero que nada, es el micrófono que hay en el computador. Me imagino que el graznido no se escucha tan bien como lo escucho yo, pero es un graznido que tiene agudos y tiene graves. Hay un buen equilibrio. La vez pasada dijimos que para el tipo de caña que estamos construyendo teníamos que acercarnos a la nota do, ¿ya? Está cerca de la nota do. La voy a probar. Se acerca. Ya está muy cerca de la nota do. En este punto, la caña que no le he tocado desde aquella vez, en realidad voy a revisar los parámetros, más o menos, ¿ya? Para esto, vamos a repasar algunas medidas de las que hablamos anteriormente, pero que si por ahí tienen para anotar, les pueden ser útiles. Estamos trabajando con madera de una densidad número 12, ¿ya?, que sería una densidad media. Arriba de 12, entre 13 y 14, es madera que es un dolor de cabeza, es muy blanda, ¿ya? Con esa madera solo se pueden construir cañas para principiantes, para gente que necesite que algo vibre y que suene, ¿ya?, pero sin mayores exigencias. Y bajo en números, bajo 10 son maderas duras. Nosotros trabajamos entre 10 y 12 para el tipo de cañas que fabricamos acá en Chile y para el tipo, bueno, para los climas que tenemos acá.
¿Qué nos exige una madera de densidad 12? Nos exige también ciertos grosores, ¿ya? Eh, Nosotros yo trabajo entre 56 y 59. Ese es el rango, más o menos en que me muevo. Cuando tengo madera de grosor 56, puedo usar también madera más dura, ¿ya? Entre 9 y 10. Pero entre 57 y 59 utilizo madera entre 10 y 12 y funciona bastante bien. Entonces, esas medidas son interesantes de tener en cuenta. Lo otro, en este minuto en que ya tenemos una caña en la que sabemos que funciona el graznido, vamos a medir nuevamente cuál es el largo del raspado. 10 milímetros, 10 milímetros. Y la vamos a observar a la luz. ¿Ok? Voy a poner de esa forma, se ve, hay una columna vertebral, cerca de la punta hay un corazón, y en el caso de esta caña, hay una punta que es más larga de lo normal, más larga en el sentido horizontal. No me molesta, pero generalmente yo construyo las cañas con una curva de flecha un poco más acentuada. Vamos a probar la caña, a ver qué nos dice. Cañas que hablan, claro. Lo primero que me gusta controlar es si puedo tocar un buen piano en la nota do, en do medio, ¿no es cierto? Y con esta caña se puede. Eso nos dice que es una caña que no se aplasta, ¿ya? Y que no nos va a causar dolores de cabeza en esta nota. O sea, que es bastante estable. Mire, con este pequeño test yo puedo decir es una caña estable y es una caña que solo hay que comenzar a tocar. En este momento no le haría nada más a la punta en el sentido de dibujar un poco más una forma de flecha en torno al corazón porque hay que comenzar a tocarla. Vamos a ver si se ve ahí con mayor nitidez. Yo les comenté que el ideal era hacer algo así con la caña, ¿cierto? Ahí tenemos el corazón, una columna vertebral. Estos son bordes alrededor de la columna vertebral. Y ahí tenemos, lo que yo tengo ahora es un poco eso, ¿ya? La parte blanca en la punta. Lo que seguramente tocándola, quizás en esta caña no es necesario, pero podría terminar haciendo es alargando un poco este ángulo. Eso libera bastante la caña y le da más forma al sonido. Con esta caña creo que no vamos a trabajar más. O sea, resultó una caña bastante exitosa. Vamos a hacer una última prueba sonora. Lo que hice ahora fue probar los dos lados. Siempre una caña tiene un lado mejor, bueno, casi siempre, un lado mejor que otro. Y es muy bueno saberlo y fijarse en las marcas que uno tiene. Por ejemplo, me doy cuenta que aquí tengo el nudo hacia mí y eso nos demuestra que va a ser el lado que mejor voy a utilizar. Ahora, viendo la caña a la luz, me doy cuenta que las orillas de la caña no están completamente homogéneas. Esto es un punto bastante importante. Las orillas tienen que ir consecuentemente con el raspado, como les decía la vez anterior, como si fuera la llegada en la playa, ¿no es cierto? Para el raspado que estoy explicando, hay otros tipos de raspados que son más planos
y tienen un corte abrupto en la punta. Hay muchas formas. Para el raspado que estoy explicando y para el que me gusta hacer a mí, tiene que ir lo más suavemente hacia la punta. Y aquí estoy observando que las orillas, ¿se puede ver ahí? Casi no se ve, ¿no? Pero las orillas son más gruesas de lo que debieran ser. Aquí hice un dibujo de orillas gruesas. Vista de lado la caña. Entonces lo que voy a hacer va a ser tratar de trabajar las orillas, pero nunca pensando directamente en las orillas. Siempre que tratemos de corregir algo o trabajar algo en la caña, nunca pensemos en atacar el problema o la situación directamente, sino que tratemos de trabajar alrededor de la situación. Si necesito sacar madera del corazón, nunca me voy a poner a sacar directamente del corazón, pero sí de lo que rodea. Y con el movimiento del cuchillo voy a sacar cuidadosamente del sector del corazón. Si quiero sacar de la columna vertebral, nunca directamente al medio, sino que al costado, levemente, y eso va a ir desgastando también la columna, que son lugares centrales. Imagínense, si nos queda una piscina atrás, no podríamos hacer sonar la caña para estas medidas. Entonces voy a trabajar la orilla situándome, dibujo 1, aquí está, situándome en esta zona, en la zona blanca hacia la orilla, zona blanca hacia la orilla y desde la mitad. ¿Por qué desde la mitad? Porque naturalmente atrás, por la curva, tenemos más madera. Es natural. Entonces voy a trabajar con el cuchillo en diagonal y el otro lado también. Hay un lado que tiene la orilla más gruesa que el otro. En el otro costado voy a hacer lo mismo, muy suavemente, con un cuchillo bien afilado. Y voy a ver que están bastante más parejas. Voy a probar el graznido de nuevo. Se liberó bastante la caña. Se liberó bastante la caña. Voy a probar con la caña con el lado hacia mí. Súper. Esta es una caña que yo dejaría ahora no descansar, pero la empezaría a tocar. Hoy día mismo la empiezo a tocar. ¿Ok? Entonces hemos llegado al punto final del proceso de la caña. Estoy revisando por última vez. Después de que se vaya tocando esta caña, vamos a tener que ir revisando algunas otras detalles quizás, pero son detalles mayormente sobre lo que ya hemos trabajado. Teniendo los puntos principales, debiera, en una buena madera, debiera funcionar bastante. Tenemos que tener ojo, quizás vamos a tener que alargar un poquito el ángulo de las puntas alrededor del corazón, ¿okay? Por lo que veo en esta caña. Exactamente. Personalmente, yo hago un tipo de caña que se agranda un poco hacia el corazón, hace un corazón un poquito más ancho arriba. Estamos hablando de detalles en la fabricación de cañas, ¿ya? Y eso lo consigo raspando desde abajo hacia afuera, así. La otra forma que tendríamos es hacer realmente una punta, como está en el dibujo, ¿cierto? Una punta que acompaña mucho más la columna vertebral. Es lo que mejor, con lo que mejor, más cómodo me siento, en realidad, este raspado. Es un corazón un poquitito más ancho en la punta. Pero hay muchas formas de raspado
y este sería más estándar, ¿ya? El que les he mostrado también en los videos anteriores. Esto es como una clase de cocina, me estoy dando cuenta. Todas las herramientas, las joyas. El segundo tema que vamos a revisar hoy día son algunos problemas que tenemos en las cañas. Aquí me hice una lista. A ver, primero que nada, problemática de las cañas y posibles soluciones. Primero que nada, controlar la medida, ¿ya? Muy importante. Si estoy trabajando con un tubo de 47 milímetros, tengo que amarrar estoy hablando de medidas estándar, ¿no? Voy a tener que amarrar en 74 milímetros para cortar en 72. Lo otro, tenemos que saber, tenemos que tener bien claro con qué molde estamos trabajando. A veces hay moldes que para el oboe de cada uno no va a funcionar muy bien. Generalmente los moldes bastante estándar funcionan ok en la mayoría de los instrumentos, pero puede ser que hayan moldes que no faciliten los agudos, hayan moldes que provoquen que el sol se caiga cuando los moldes son muy anchos abajo, por ejemplo, el sol medio, y ahí tenemos una pesadilla asegurada. Entonces hay muchas problemáticas que vamos a poder descartar desde antes de fabricar la caña. Segundo, el punto del amarre. El amarre de una caña, y hablo de la etapa desde que yo les enseñé con alambre, también se puede hacer con, ¿cómo se llama? Con elástico, ¿no? Les mencioné que también se podía hacer con elástico, a mí me acomoda con alambre, lo aprendí así. Pero desde esta etapa, antes del hilo hasta que hacemos el último nudo del amarre de la caña, tiene que ser muy meticulosa. Ahí hay un 50% de la caña, ¿ya? Estoy exagerando un poquito, pero hay una parte importante, ¿ya? Material, amarre y raspado son las tres áreas. Entonces necesitamos ser muy prolijos en la parte del amarre de la caña hasta arriba, no pasarnos de los 47 milímetros si estamos usando tubos de 47 milímetros, medir eso con mucha rigurosidad, no decir, me pasé medio milímetro, no paso. No, esa es una caña que va a ser perdida, ¿ya? O que van a tener que cambiar de tubo. Después, medidas importantes que tienen que tener en cuenta, el raspado, el largo del raspado. Para tener, según el raspado que yo he enseñado en estas clases, un raspado que no provoque problemas, digamos, sobre todo en la afinación, 10 milímetros es la medida justa, ¿ya? Se puede raspar un poquito más largo. ¿Qué pasa? Podemos raspar un poco más largo eventualmente para darle más resonancia a una caña, pero vamos a tener que estar conscientes que si raspamos más largo, vamos a tener que de alguna forma compensar en que los lados nos ayuden a sostener esta vibración, ¿ya? Si no, se nos van a caer muchas notas, sobre todo en los agudos. A veces hay materiales que uno para salvar la caña dice, bueno, voy a raspar un poco más largo porque necesito que resuene más. Bueno, eso se puede hacer, pero necesitamos sostener la caña de alguna parte y alargar un poco la U, si que están trabajando en una U, va a servir. Eso. Después, el sellado también. Lo expliqué con la caña que terminé. Sellar una caña primero con esmalte de uñas que tengo acá, ¿no es cierto? Después de amarrar. Y eventualmente, si se les escapa un poco de aire, o sea, si ven un hoyo y pueden ver a la luz que se ve hacia el otro lado, amarrar de nuevo la caña. Pero si podemos conseguir que no se vea nada, pero aún así se escapa un poquito de aire, vamos a aplicar teflón o esta cinta Alusaplast, ¿ya? Siempre teniendo cuidado de, después de usar la caña, retirarla, ¿ya? Y siempre hay que estarla cambiando. Entonces, una caña que tape muy bien, que provoque este vacío, va a funcionar muy bien. Ya tenemos otro punto asegurado en nuestro éxito en la fabricación de una caña.
Ya, el tema de las cañas despaletadas, ¿ya? Que mucha gente dice, no, esta caña está despaletada, esta caña no la toco, etcétera. Eh, a ver, una caña despaletada no funciona cuando se le escapa el aire, punto esencial. Si a una caña despaletada no se le escapa el aire, puede funcionar. De hecho, a veces hay cañas que se van despaletando un poquito, se mueven algunas cosas, o durante el proceso de fabricación se ha ido despaletando una gota porque quizás el amarre no estaba tan firme, etcétera. Personalmente, y esto es como un consejo menos estricto, si la caña funciona, yo no me hago problema, sigo tocando con esa caña. ¿Ya? Si la caña no la voy a juzgar porque esté despaletada, no, si la caña funciona, ningún problema. Hay que tener ojo que a veces uno la puede estar corrigiendo y uno la puede corregir también con alambre, ¿ya? Sin apretar mucho el alambre, se corrige el, la- el despaletado, digamos, se corrige y se fija con un poco de alambre. Personalmente no me gusta ocupar mucho alambre, prefiero corregirlo con el mismo teflón, a la fuerza. Ahora, si la caña está muy despaletada, estoy hablando de milímetros, menos de milímetros. Si está muy despaletada, conviene construirla de nuevo, si es que estamos seguros de que el material es bueno, ¿ya? Y de que hicimos todo lo que queríamos hacer con el raspado. Pero yo no juzgaría una caña despaletada a priori, ¿ya? Se los comento esto porque muchos alumnos a veces me han dicho, no, esta caña está despaletada, hay cañas que funcionan bastante bien. Eh, Después, sí, hay que tener en cuenta también que estamos hablando un poco de economía de caña, ¿ya? Nosotros en Chile tampoco tenemos una gran cantidad de acceso a material. Entonces tenemos que cuidar el material. No podemos botar una caña porque sí. Eh, entonces lo más recomendable si vemos que una caña por efectos de armado o de estar despaletada no funciona al 100%, lo mejor es rearmarla, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? No voy a dar el proceso completo, pero tenemos que asegurar que la parte de arriba, yo lo hago con hilo de coser normal, quede muy firme, amarrada, chac, 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 chac. Después deshacen el hilo, aquí, y después la montan nuevamente con alambre sobre el tubo, primero sobre el mandril, después sobre el tubo, como si fuera una caña nueva. Una vez que la caña está montada con alambre sobre el tubo, le deshacen, sacan el hilo de coser con que habían envuelto arriba para que quedara fija la caña y la comienzan a amarrar como si fuera desde un comienzo, con la ventaja de que ya está raspada. Entonces pueden comprobar rápidamente si la caña está en condiciones de ser tocada. Economía cañística se llama esto, no botar una caña a priori. Yo creo que alcanzamos a ver un problema típico de caña, cuando una caña está lista. ¿Qué pasa cuando el do es muy bajo? Hay muchas variables para que el do medio, estamos hablando del do medio de un oboe, quede bajo. Muchas veces tiene que ver con el material, ¿ya? Con un material que es flojo, que provoca que a la menor presión o a un poco de presión se junten las paletas, y eso va a provocar como primera sentencia que el do va a bajarse, y un do bajo es una pesadilla, un dolor de cabeza. Ahí uno dice no hay nada que hacer. Hay algo que hacer, podemos cortar, disminuir el rango de vibración de la caña, ¿ya? Si tenemos una caña que está a 10 milímetros, ¿no es cierto?, 1 centímetro, podemos cortar un poco la punta. Eso va a disminuir la vibración de toda la punta y va a producir que el do se sostenga un poco más. No va a ser un do perfecto, pero se va a sostener mucho mejor. Eso ustedes lo pueden también corregir alrededor del corazón, intentando que una vez cortada la caña, la vibración se conduzca en una mayor superficie hacia los lados. Cuando el sol está muy bajo, viene en parte de la misma problemática,
pero tiene que ver también con los tubos y el molde. Generalmente una caña con un sol bajo, para mí es caña casi perdida, casi perdida. O sea, solamente si estoy seguro de que estoy ocupando el molde que le adecuo a mi instrumento y el tubo con que el 90% de las cañas, de mis cañas funcionan, ¿ya? Entonces hay que tener mucho ojo a lo que hablaba anteriormente, con lo que utilizamos antes de fabricar la caña en sí, cuáles son los materiales, qué es lo mejor. Hay que siempre informarse, ¿no? Si compran un instrumento usado, con la persona que lo usaba antes, qué tubo ocupaba, qué molde, qué era mejor para el instrumento, independientemente de lo que sea más cómodo para ustedes y de la búsqueda que ustedes tengan de sonido y afinación. A veces hay muchas variables. Entonces, eso es lo que podría decir del do. Un corte mínimo puede disminuir la vibración y mejorar sustancialmente ese do. Después, otro problema, las cañas muy pesadas. Bueno, ¿qué hacemos cuando una caña es muy pesada? Primero que nada, revisamos la media. Revisión de las medidas. Tenemos que revisar también que la relación entre el corazón, entre la columna y los lados sea bastante armónica. No podemos tener una caña donde la columna sea algo negro, negro, negro y los lados algo claro, 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 claro. ¿Ya? Eso hay que ser un poco suspicaz con esas cañas. No está bien. ¿Ya? Estamos hablando siempre con un material escogido que sabemos cómo funciona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llegar a un equilibrio. Las cañas son fundamentalmente el equilibrio de muchas variables. Entonces, el equilibrio entre la columna vertebral, el corazón y los costados lo podemos lograr ocupando o cuchillo, ¿ya? Si está demasiado oscuro la columna vertebral y el corazón, pasando levemente entre los costados y la columna vertebral. También podemos hacerlo usando lija. Hay gente que no les gusta la lija del cero, la lija más blanda que tengan, a la cual tengan acceso, sirve para raspar levemente en un sentido la caña, nunca así, porque destrozamos la fibra, siempre hacia adelante. ¿Ya? Esa es una posibilidad, dependiendo lo pesada que esté la caña. Lo otro que tenemos que ver, si las medidas están más o menos en armonía, tenemos que revisar cómo está el corte en la punta. Si tenemos una punta suficientemente delgada, pero sube muy abruptamente al corazón, tenemos que adelgazar toda la zona del corazón, ¿ya? El primer trazo, donde está el corazón. Y siempre estar mirando a la luz, ¿ya? Yo siempre es algo que hay que tener una buena luz, mirando la luz y probando el graznido. Si es un graznido demasiado agudo, realmente va a ser una caña muy pesada. Tenemos mucha punta y tenemos poco cuerpo. Al contrario, si es demasiado cuerpo, si es un graznido muy con muchos armónicos, pero pocos agudos, quiere decir que hemos sacado mucho de atrás, de los costados, de la columna y tenemos poco en la punta. Se recomienda no sacar mucho del centro y del corazón, sino que más bien que esté en armonía con lo que sacamos a los lados. Y una caña muy blanda, esas son directrices generales, ¿eh? Para los alumnos, para los colegas. Caña muy blanda. Cañas muy blandas se deben, o que uno sacó demasiada madera, hay pocas posibilidades ahí, o que la madera que uno utilizó también es muy blanda, de poca densidad. ¿Qué podemos hacer ahí? Lo primero que se me ocurre es utilizar alambre, ¿ya? Aquí tengo una caña con alambre. Para poder... Aquí hay una caña con alambre. Yo no fabrico cañas con alambre, no me gusta. Otras razones para otra conversación. Pero sí utilizo el alambre cuando es necesario abrir una caña, ¿ya? Esto va a crear entonces una abertura artificial de la caña, ¿no es cierto? Que nos puede ayudar a que una caña que eventualmente vibra bien, pero se cierra mucho y es muy blanda, puede agarrar más cuerpo,
¿ya? Una caña muy blanda por problemas de densidad puede funcionar muy bien con alambre. Eh, y la otra forma que podemos solucionar esto es producir una pendiente más abrupta, no sacar tanto de atrás, sino que la pendiente en que estamos raspando la caña caiga de forma más abrupta hacia la punta, ¿ya? Eh, por eso tenemos que tener cuidado también con que una caña no puede quedar lista inmediatamente, ¿ya? Esto también, si alguna vez tienen una máquina para fabricar cañas, tienen que tener muy claras las medidas de la caña antes para poder trabajar la caña en un proceso más lento, digamos, y poder corregir eventualmente cañas que si no botaríamos, ¿ya? Una caña blanda se puede corregir y nos puede servir para estudiar, le podemos sacar partido, ¿ya? Bueno, eso, yo creo que por la hora que tenemos ya voy a continuar la próxima clase con algunas problemáticas más de las cañas y otros temas. Espero que estén muy bien, que se cuiden y hasta el próximo video.